En 1969, entre El Salvador y Honduras, estalló un conflicto militar que duró apenas 4 días. Su nombre oficial es la Guerra de las 100 Horas. Pero la historia, y sobre todo la memoria popular fuera de Centroamérica, la recuerda de otra forma, con un nombre mucho más pegadizo y, la verdad, bastante engañoso. ¿La guerra del fútbol? A ver, suena hasta ridículo, ¿no? Que dos naciones hermanas se vayan a la guerra por un partido de fútbol. La pregunta es obvia. ¿Fue realmente así? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La verdad es que el fútbol no fue la causa, para nada. Fue más bien la chispa que encendió un polvorín que llevaba años y años acumulando presión. Y esta cita lo dice clarísimo. Las razones de fondo eran muchísimo más profundas. Así que, para entender qué pasó, primero tenemos que mirar esas tensiones reales que había entre los dos países. Y todo se puede resumir en 3 cosas: la tierra, la gente y la economía. Y aquí está el corazón del problema. Imaginen 2 realidades opuestas, una al lado de la otra. Por un lado, El Salvador, un país chiquito, superpoblado, con una lucha tremenda por cada pedazo de tierra. Y justo al lado, Honduras, un país enorme, con mucha menos gente, pero con sus mejores tierras controladas por intereses extranjeros. Era un desequilibrio total que simplemente no podía durar para siempre. Es que los números son brutales. Miren esa diferencia. 142 personas por kilómetro cuadrado en El Salvador contra apenas 21 en Honduras. Esa presión demográfica tan fuerte provocó lo que era inevitable, que la gente empezara a buscar espacio y oportunidades en otro lado. Y así fue. Para 1969 se calcula que unos 300,000 salvadoreños, la mayoría campesinos y artesanos, habían cruzado la frontera. ¿Qué buscaban? Tierra, trabajo, una vida mejor en Honduras. Claro, este movimiento masivo de gente, que fue bastante desordenado, empezó a generar muchísima fricción. En Honduras, el discurso cambió y se empezó a hablar de un problema demográfico. La cosa se puso tensa y la persecución y expulsión de migrantes salvadoreños se volvió cada vez más común. Y si le faltaba algo a este cóctel, era el dinero. Existía el mercado común centroamericano que se suponía que iba a unir a la región, pero en la práctica beneficiaba muchísimo a la industria de El Salvador. Desde Honduras, en cambio, se veía como un freno, como algo que no les dejaba crecer. Y eso, claro, alimentaba un resentimiento económico muy profundo. Con toda esa tensión social y económica acumulada, solo faltaba una cosa para que todo explotara. Y esa chispa llegó de la forma más pasional e inesperada que se puedan imaginar: las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1970. Esos 3 partidos, en junio del 69, se convirtieron en auténticas batallas. El primero, en Honduras, ya fue tenso, pero el segundo, en El Salvador, fue una locura. La violencia se desató por completo. Hubo ataques a los jugadores, a los hinchas. Para cuando El Salvador ganó el partido de desempate en México, la suerte ya estaba echada. El daño era irreparable. Este testimonio del futbolista hondureño José Enrique Cardona es escalofriante. Si nosotros hubiéramos ganado ese partido en El Salvador, no hubiéramos salido de allí. Imaginen eso. Describe que los llevaron al estadio como presos. Esto nos da una idea del nivel de odio que ya se había desatado. Y aquí viene la clave de todo. Los gobiernos de ambos países, que tenían sus propios problemas internos y una oposición que crecía, vieron en esta fiebre nacionalista una oportunidad de oro. Usaron el fútbol como una cortina de humo, una excusa perfecta para desviar la atención, para unir a su gente contra un enemigo común y, de paso, consolidar su propio poder. La violencia que empezó en los estadios se salió completamente de control y se trasladó a las calles. Se rompieron las relaciones diplomáticas y, en cuestión de días, las palabras encendidas dieron paso a los movimientos de tropas. El 14 de julio de 1969, El Salvador pasó a la ofensiva y la llamó oficialmente la Guerra de Legítima Defensa. La estrategia fue un ataque doble. Primero, un bombardeo aéreo por sorpresa sobre objetivos militares clave en Honduras, e inmediatamente después, una invasión por tierra, con varias columnas del ejército avanzando para tomar territorio. Este comunicado oficial del alto mando salvadoreño, del día después de la invasión, refleja muy bien la mentalidad del momento. Hablan de avanzar con paso firme, de que las columnas están convergiendo para dar el golpe decisivo. Había una sensación de confianza total en la ofensiva. Y en el aire, al principio, la superioridad salvadoreña fue muy clara.
Sus ataques estuvieron bien coordinados y causaron bastante daño. En cambio, los informes de la época describen el contraataque hondureño como demasiado débil e ineficaz. Dicen que causaron daños menores y que incluso algunas de sus bombas ni siquiera llegaron a explotar. La guerra en sí duró solo 100 horas, un poco más de 4 días, pero sus consecuencias, esas se sintieron durante décadas y dejaron cicatrices profundísimas, no solo en El Salvador y Honduras, sino en toda la región. El legado fue terrible. Miles de muertos y heridos. El mercado común centroamericano, ese proyecto de unión, básicamente se murió. Los regímenes militares que habían fogoneado la guerra salieron más fuertes que nunca. Y decenas de miles de salvadoreños fueron expulsados para siempre de Honduras, creando unas disputas fronterizas que tardaron décadas en resolverse. Y es muy interesante ver cómo se recuerda esto en cada país. En Honduras, que fue el país invadido, los veteranos son héroes, son los que defendieron la soberanía. Pero en El Salvador, el país que invadió, el recuerdo de esta guerra hoy es casi nulo. Es un capítulo que en la memoria pública simplemente parece que se borró. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Cuando reducimos un conflicto tan complejo, con raíces en la desigualdad, en la migración, en la economía, y lo llamamos simplemente la guerra del fútbol, ¿qué parte de la historia estamos decidiendo olvidar? ¿Qué es lo que se queda fuera del relato?